porque no me Bueno, sale. buenos días a todos los que estáis siguiendo este directo, compartiendo café, que realmente el café no lo hemos tomado en casa. Un café sin café. Exacto. Bueno, quiero dar la bienvenida a Sara, Nutrición Meredi, que hoy nos va a hablar de un tema o una temática en conjunto muy importante que normalmente obviamos, que es la neuroinflamación. Así que, bueno, Sara para mí, referente no solo en el mundo del entrenamiento de la fuerza, también dentro de lo que es la nutrición clínica. A partir de ahí, pues Sara, si quieres empezar un poco a presentarte a la gente que no te conozca todavía. Pues, como Miguel ha dicho, pues yo soy Sara, Nutrición Meraki. Y llevo desde 2018 dedicándome a la nutrición clínica y deportiva. Ahora mismo estamos en un proyecto muy chulo que es CrossGym Community, aquí en Málaga, para quien no lo conozca todavía. Y bueno, hoy concretamente, efectivamente, como ha dicho Miguel, vamos a abordar el tema de la neuroinflamación dentro de la inflamación sistémica. Exacto. Es una gran obviada y una gran necesaria de entender porque al final está mediando en un proceso de lesión, en un proceso de muchas ocasiones patología que aún no es conocida como patología, porque en la mayoría de ocasiones muchas personas cuando ya tienen algo crónico o cuando ya le dan la etiqueta de tengo tal patología o tal enfermedad es cuando ya se echa las manos a la cabeza y a partir de ahí empieza todo, pero cada vez hay más evidencia y se estudia que los procesos neuroinflamatorios normalmente preceden a X acontecimientos posteriores. Entonces, ahora, para poner un poco el contexto, si nos puedes hablar o nos puedes contar principalmente en qué consiste la neuroinflamación como tal, para que la gente, tanto profesionales como a pie de calle, nos entiendan. Vale. Bueno, en primer lugar, la inflamación en sí es un proceso fisiológico normal que al final su objetivo es protegernos de algo. ¿Qué ocurre? Que cuando esta inflamación se cronifica, se produce el fenómeno conocido probablemente por todos los que estáis viendo el directo de inflamación crónica de bajo grado. Y como ha dicho Miguel, la inflamación crónica de bajo grado es la antesala de diversas patologías. Por ejemplo, diabetes tipo 2, diabetes tipo 3 o Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, tumores, etcétera. Y en cuanto al mundo más de rendimiento deportivo, también promueve un mayor riesgo de lesión, te dificulta el recuperarte de las lesiones y además también es factor de riesgo para sufrir artrosis o hernia de disco. Sobre todo si confluye con una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina más una inflamación crónica de bajo grado predisponen a hernia de disco y también a diabetes tipo 3 o Alzheimer. Esto es muy importante porque en la mayoría de ocasiones pasa mucho, tanto en el mundo de la fisioterapia como en el del entrenamiento, donde se achacan siempre los problemas biomecánicos a los generadores de la patología. Lo que conocemos es que en muchos de estos los procesos mediadores no son esos movimientos mecánicos los que generan la patología per se, sino que son estos grandes, no desconocidos, porque ya se lleva hablando bastantes décadas de la importancia de tener en cuenta factores neuroinflamatorios, cómo afectan, por ejemplo, todo el tema mitocondrial, muchas más cosas de las que en muchas ocasiones parece que solo se habla en entrenamiento de las respuestas ribosomáticas, mitocondriales, tal. Pero olvidamos que, obviamente, como comentaba Sara, la inflamación es lo normal. Lo que no es normal es que esa inflamación se mantenga sostenida en el tiempo y a partir de ahí lo que ella comenta es interesantísimo porque habla del proceso y el progreso de muchas patologías que normalmente se están abordando desde un punto de vista solo mecánico, como puede ser la hernia de disco, como puede ser, por ejemplo, enfermedades o degenerativas neuroinflamatorias, como puede ser la osteoartritis o la osteoartrosis, donde los factores de inflamación de bajo umbral, los de neuroinflamación y la nutrición tienen muchísimo que aportarnos y que decirnos. Y luego, bueno, Miguel, que es que eso no lo he aclarado. La neuroinflamación, dentro del proceso de la inflamación, es la que ocurre a nivel del sistema nervioso central, ¿vale? Como el cerebro no tiene nociceptores, es decir, no tiene receptores del dolor, corrígeme, Miguel, si me equivoco. Exacto. Pues esta neuroinflamación se manifiesta de otras formas que también las hablaremos luego. ¿Por qué se produce esta neuroinflamación? Pues a través de células que hay en el sistema nervioso
Están las famosas neuronas, pero las neuronas no están tan involucradas en este proceso como las células gliales, ¿vale? Las células gliales tienen funciones de protección del sistema nervioso, de correcta neurotransmisión, etcétera, pero cuando hay algún estímulo que consideran agresivo, estas células se tornan autoinmunitarias, es decir, agreden al propio sistema nervioso y esto hace que haya diferentes consecuencias que las vamos a ver ahora después. Exacto. ¿Podrías describirnos algunos factores que se impliquen principalmente dentro de este proceso, que podamos decir, estas son las principales causas o a veces consecuencias de esta neuroinflamación? Pues esta neuroinflamación puede ocurrir por algún proceso vírico, bacteriano, por estrés también, algún traumatismo, y también se relaciona mucho con el conocido eje intestino-cerebro, ¿vale? Son dos barreras, la hematoencefálica y la gastrointestinal, que están íntimamente relacionadas, e igual que hay permeabilidad a nivel de barrera gastrointestinal, también la hay a nivel de barrera hematoencefálica. Entonces, pues bueno, los diversos estresores no solamente nos afectan a nivel de intestino, también a nivel cerebral. Y esto es muy importante, acondicionarlo, igual que intentábamos antes demitificar o intentar no dar tanta importancia a la parte mecanicista como hasta ahora ha pasado, relacionando la hernia con todo el proceso neuroinflamatorio. Es necesario también que entendamos que hay un efecto sumatorio en el cuerpo. Es decir, a nivel neurobiológico se ha visto que los impactos múltiples que se tengan a lo largo de la vida, véanse infecciones, véanse que aparezcan consecuencias como puede ser, pues, por ejemplo, manchas en la piel, escamaciones, cualquier tipo de acontecimiento que pueda aparecer, por ejemplo, en la piel, es muy típico y más casuístico, rosáceas. Ya están hablando de un sistema digestivo que esté dando señales de alteración. Esto pasa igual con el tema de la osteoartritis. Personas que a partir de la quinta, sexta década de vida empiezan a tener dolores poliarticulares y empezamos simplemente a pensar en la degeneración, en que ya estamos mayores, y no, en muchas ocasiones son procesos de mediación que precisamente se dan por esta parte neuroinflamatoria, y ese efecto sumatorio que hemos tenido en vida de afectaciones a nuestro sistema nervioso central y a todas esas barreras de protección que antes comentaba Sara, se ven debilitadas o se ven inmunodeprimidas, y a partir de ahí es como que tenemos un montón de consecuencias a medio y largo plazo, y esto es lo que hace que muchas ocasiones tengamos un conjunto múltiple de cofactores de la que muchas ocasiones la persona se siente totalmente perdida. Normalmente con los medicamentos de turno solo se aborda una parte del problema o se aborda, como siempre, la consecuencia, pero no se está dando una posible vía de trabajo. Entonces, aquí yo creo también, Sara, que por supuesto la nutrición, ahora tú nos lo comentas, juega un papel fundamental, ¿no? Y si puedes explicar cómo, por ejemplo, se plantea todo el proceso, o cómo, por ejemplo, tú detectas a una persona que tiene esos factores neuroinflamatorios, que ya ha planteado el estrés, cosas, por ejemplo, también psicoemocionales, pero cómo tú desde el plano de la nutrición dices, tengo un cliente tipo que tiene todas las papeletas posibles para tener neuroinflamación. A ver, una de las cosas que, bueno, yo siempre hago una análisis muy extensiva, siempre pregunto por el estrés, siempre pregunto por el descanso. También luego en la evaluación física podemos ver un mayor acúmulo de grasa a nivel abdominal y visceral, que esto es muy típico en la inflamación crónica de bajo grado. Esa grasa inflamatoria, como llaman algunos investigadores del tema, que está infiltrada por células del sistema inmunitario. Y por eso promueve cada vez una mayor acumulación de tejido graso, una mayor respuesta inmunitaria, y entonces todo eso lo podemos valorar así, aparte por parámetros analíticos como interleucina 6, PCR, etcétera. Claro. Al final, gracias a estos medidores objetivos, podemos tenerlo claro. La cuestión es que hay una parte fundamental que va a ser la nutrición, pero si, por ejemplo, mantenemos sostenido en el tiempo el factor estresante o el factor estresor, que muchas veces se habla un poco del estrés sin querer ponerle cara, y sí, hay fórmulas de combatir el estrés, ¿bien? O de zonas de enfrentamiento, porque muchas veces decimos, bueno, claro, el trabajo no puede cambiar, efectivamente, tendremos que hacer, si no se puede cambiar drásticamente de trabajo o de forma de vida, tendremos que establecer unas pautas para cómo tener un mejor afrontamiento ante esas situaciones estresantes
porque aquí se ve muy clara el desarrollo evolutivo que tiene el cerebro. Es curiosísimo cómo en cerebros neonatales todos estos receptores de estrés, de dolor, se disparan muchísimo más fácil como protección a la supervivencia. Pero según vamos madurando, obviamente, tenemos que desarrollar otras estrategias a través del plano cognitivo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que es cuando hablamos de la plasticidad maladaptativa, que es lo que se genera ya en los adultos y es lo que también está relacionado con el dolor crónico. Casualmente, no es casualidad, como siempre planteamos, el dolor crónico siempre suele mediarse estos procesos proinflamatorios o neuroinflamatorios de sensibilización central de bajo umbral. Por eso es también importante ver todo el espectro de cosas que puede poder hacer o cambiar la persona. Pero también nos interesa, Sara, en este caso, desde el plano de la nutrición, ¿cómo planteas, términos básicos, obviamente, porque cada persona tendremos que plantearla, como tú bien comentabas, una anamnesis, tenemos que ver su patología si la tiene, tenemos que ver un montón de intolerancias, alergias, etc, etc. Pero ¿cómo plantearías desde el plano nutricional el intentar mejorar todo su estado inflamatorio? Vale, bueno, también una cosa muy, muy relevante para ver si hay neuroinflamación, que eso se me ha olvidado antes de comentarlo, son ciertos ítems, que lo digo por aquí por si alguno los tenéis, que podéis sospechar que tenéis neuroinflamación, aunque no tengáis mucha sintomatología digestiva, porque a veces no somos conscientes de que hay una sintomatología digestiva detrás, pero puede ser que la haya. O que hay una sintomatología a nivel del sistema nervioso y luego sabéis que se retroalimenta. Por ejemplo, si hubiera neblina mental, olvidos frecuentes, si estáis faltos de energía constantemente, falta de motivación, incluso trastornos depresivos, ansiedad, todas esas cosas pueden venir incluso de nuestro sistema digestivo o de que tengamos una inflamación de bajo grado de la que no somos conscientes del todo, ¿vale? Y en cuanto a lo que me preguntaba Miguel de cómo abordar la inflamación desde el punto de vista nutricional, pues siempre hay que valorar en primer lugar si hay consumo de tóxicos, alcohol, tabaco o xenobióticos. El alcohol es muy proinflamatorio, es de las cosas que más deterioran la barrera gastrointestinal y afecta a la neuroinflamación por varias vías. Primero por la vía tóxica, luego también a raíz del nervio vago por la inflamación del hígado. Y luego también tendríamos el tabaco, que todos sabemos pues los riesgos y los perjuicios que conlleva. Y los xenobióticos, que serían disruptores endocrinos, metales pesados, etcétera. Habría que valorar todo eso y ir reduciendo la exposición, aunque los xenobióticos no los podemos evitar del todo, pero ir disminuyendo, por ejemplo, el consumo de alcohol o el uso del tabaco en la medida de lo posible. Luego, obviamente, un abordaje principal y súper importante es el sedentarismo. Si hay inflamación de bajo grado y sedentarismo, hay mucho más riesgo de padecer muchísimas enfermedades de los riesgos, de los combos más peligrosos que hay, ¿vale? Entonces, el hacer ejercicio físico, no actividad física, que son dos cosas distintas. Actividad es estar activo, moverse es importante, pero hacer ejercicio lo más completo posible, fuerza, también algo de aeróbico, eso nos va a hacer generar mioquina o sustancias antiinflamatorias que nos van a ayudar también a combatir esta inflamación, aunque hay más vías por las que el ejercicio lo combate. Luego, obviamente, como ha dicho Miguel, la gestión del estrés. Muchas veces el estímulo estresante no va a desaparecer, pero sí podemos mejorar nuestra gestión de ese estímulo estresante. Y si necesitamos psicoterapia, pues no pasa absolutamente nada. Por supuesto, el abordar el descanso es súper importante. Tener una buena higiene del sueño, abordar problemas digestivos, ya que los problemas digestivos también pueden afectar negativamente al descanso, o abordarlo con estrategias nutricionales o de suplementación si es necesario. Y luego ya por último, obviamente, pues la alimentación. La alimentación es súper importante en este contexto. También, ¿qué observamos? Pues que no se consume suficiente fruta y verdura, cuando es fundamental para conseguir suficiente fibra y suficientes micronutrientes. Luego observamos también un consumo de grasas saturadas y trans muy elevado a través de carnes procesadas, comida rápida, comida ultraprocesada. Entonces, esto iría en detrimento del consumo de grasas más saludables como frutos secos, aguacate, en fin, ese tipo de grasa. Y luego, ¿qué tendríamos también? Una población que cada vez consume más cantidad de alimentos, mucha más cantidad de alimentos de la que muchas veces necesitamos, y encima de alimentos poco nutritivos. Es como que lleva una alimentación en general, no todo el mundo, muy densa calóricamente, muy poco densa nutricionalmente. Tenemos muchos déficits de micronutrientes. Y luego, por supuesto, estaría el abordar, si
que hay algún problema digestivo, es súper importante no ignorarlo, por pequeño que sea. Una pequeña inflamación, algo, la heces más suelta de lo normal, o tener algo de diarrea, o el estreñimiento, malabsorciones, en fin, disbiosis, súper importante abordarlo porque todo eso suma mucho a la inflamación crónica de bajo grado y no de tan bajo grado. Y quiero hacer precisamente un inciso muy importante porque normalizamos lo que no es normal. Por ejemplo, normalizamos el tema de las deposiciones. Constantemente en consulta vemos gente que te dice, no, yo sufro estreñimiento, bueno, hace 10 años, pero vamos, es normal. No es normal. Voy al cuarto de baño, pues pacientes que van 5 o 6 veces al día y además hacen las deposiciones siempre sueltas o comen y según hacen la ingesta automáticamente a los 15 minutos en el baño. No es normal. Es decir, hay ciertos procesos que ya están dando aviso o alarma de que algo está pasando dentro de nuestro sistema. ¿Cuál es el problema a nivel digestivo? Y es algo que se tiene que conocer, que se tiene que avisar constantemente. El problema digestivo es que la persona piensa que todo está ok porque no le da dolor. Bien, pasa un poco como con el cerebro. Es decir, no es que no se tengan receptores de dolor, pero no se tiene por qué tener dolor salvo que se tenga una infección, bien, o haya pues por ahí bacterias, hongos o bichos, bien, que hagan una mala función y empiecen a generar pues casos ya dramáticos. Esto es curioso porque lo que se ha visto es que, por ejemplo, cuando hay una apendicitis o una peritonitis, hay siempre avisos del cuerpo previos a toda esta casuística. Pero es solo cuando ya tenemos una apendicitis, es decir, una inflamación del apéndice o una peritonitis, pues en todo lo que es la zona del peritoneo, y hay sangrados internos, y ahí ya es cuando hay veces que hacen cirugías de vida o muerte, cuando ya saltan la bandera, ¿no? Y decimos, oye, ¿qué está pasando? Por eso es muy importante que conozcamos todo esto que comentaba Sara y el no normalizar las cosas que no son normales. O sea, a nivel de la salud digestiva, influye el que no estemos siempre como una bombona cuando comamos. Influye que no estemos constantemente echando gases. Influyen muchas cosas que normalizamos porque decimos, bueno, algo me sentará mal. Una cosa es que un alimento te siente mal o una comida fuera de lo normal, porque comas más, metas precisamente como comentaba Sara, más alcohol, más tal, pues oye, todos hemos tenido una y mil comidas pesadas, ahora que ya vamos de nuevo para las Navidades, ¿no? Lo que no es normal es que nos mantengamos constantemente siempre con esa llamada de atención que nos hace nuestro sistema digestivo. Y esto es importante porque es, en muchas ocasiones, toda la parte psicoemocional, estrés y sistema digestivo lo que mantiene constantemente o da esa palabra que tanto nos gusta utilizar, pero que al final tiene tantas connotaciones negativas, que es lo crónico, ¿no? Que es que cronifica esa inflamación o esa neuroinflamación, ¿no? Pues Sara, la siguiente pregunta es ¿qué papel juega en el estilo de vida saludable que ya hemos hablado un poco? Por ejemplo, ejercicio y dieta. ¿Consideras que, como siempre le gusta poner a la gente porcentajes, consideras que la dieta es más importante, el ejercicio? Ambos son. Bueno, si nos puedes dar tu opinión. Pues mira, los dos obviamente tienen su importancia. En mi experiencia, quizá, es que es una pregunta muy difícil de responder, pero en mi experiencia quizá, en cuanto al ejercicio de la alimentación, me decantaría mucho por el ejercicio. Aunque mi campo es la nutrición, el ejercicio, yo ya en mi experiencia profesional he visto que tiene un papel fundamental. Obviamente, comer bien es importante y hacer deporte es importante, pero si pusiéramos en una balanza a nivel de inflamación, hombre, a no ser que la alimentación sea absolutamente nefasta, Claro. quizá yo me decantaría un poquito más por el ejercicio físico a nivel de inflamación, pero claro, es que la alimentación también juega un papel muy importante. No sé si 50-50, pero 60-40 quizá. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, si la nutrición no se sale dentro de unos parámetros que todos sabemos lo que es saludable y lo que no, lo que está ultraprocesado y lo que no, por lo menos deberíamos, el papel y la consecuencia fundamental de que algo cambie, tanto a nivel de la mitocondria como a nivel celular, es el tipo de estímulo que se dé con ejercicio. Y cuidado, porque aquí lo que se ve a medio y largo plazo y a nivel de evidencia es constantemente siempre el mismo mensaje. Es preferible
plantear ecosistemas sostenibles en cuanto al ejercicio que no intentar grandes rutinas de me paso ahora a hacer X sesiones de fuerza, o ahora que está también muy de moda el tema de meter entrenamientos interválicos de alta intensidad. Al final, todo lo que sea sostenible a medio y largo plazo para la persona como estrategia activa, porque si no, lo que vemos constantemente es lo que pasa todos los días en las instalaciones deportivas. Gente que no dura más de 3 meses, además, por estudios se ve que la continuidad de los sujetos no se da más de 6 meses. Entonces estamos siempre hablando de que la ciencia avanza un montón y no, la ciencia estudia determinadas cosas que se ven o se demuestran que pueden ser más beneficiosas, pero lo más beneficioso es mantener un estilo de vida saludable y en ese plano el ejercicio es fundamental, por lo tanto es el que más se adecue y al final yo eso sí lo tengo clarísimo respecto a gente que nos pide o nos solicita esa ayuda de decir, oye, es que no me gusta CrossFit, no me gusta tenis, no me gusta X deporte. Oye, pues no lo practiques, practica aquello que te motive. Está claro que el entrenamiento de fuerza es necesario, está claro que inducir o introducir ciertos ejercicios de media o alta intensidad pueden mejorar ciertos parámetros, pero ¿y si la persona no le gusta? ¿Y si la persona no se adapta bien? ¿Y si la persona todavía no está en ese momento y tiene que superar ciertas barreras y generar ciertos hábitos y gracias a que durante cierto tiempo lo haga, empiecen a cambiar todas estas cosas de manera drástica? Bueno, pues al final hay que ser un poco más coherente y sobre todo a los que nos gusta leer literatura, ajustar esa literatura a la realidad práctica de cada persona, ¿no? Que yo creo que es lo que muchas veces no se pone en contexto, ¿no? Igual que con la nutrición, imagino, Sara, que a ti, mucha gente, desde que existe por las redes sociales, todos son chefs, todos son cocineros y todos son nutricionistas. Y yo lo único que veo es gente que plantea cosas muy extremas y siempre la polarización que existe en las redes sociales. Pues esto es malísimo, o esto es buenísimo, o esto tal, o esto a mí, o el abuelismo, ¿no? Es que a mí me va muy bien esto. Bueno, sí, vale, lo hacía tu abuela, muy bien, pero yo a lo mejor tengo ciertos problemas digestivos, o vivo con cierto estrés, o vivo con ciertos parámetros que no son los que a ti te favorecen. Entonces, por eso siempre el matizar, ¿no? Y el no dar un mensaje extremista, yo creo que para ninguna de las vías el ejercicio es importante, es una base, por supuesto, pero que al final todo esto se adecue a la necesidad de la persona, ¿no? Sí, efectivamente, no todo es para todos y la verdad es que hay gente que vende cosas, porque es que, claro, la polarización es lo que vende, lo extremo es lo que vende. El ser coherente, el ser racional, eso no vende tanto. Claro. Es el problema que tenemos con TikTok y con Instagram y esto. Exacto. Los mensajes positivos, si no son positivos al extremo, diciendo que vendes un Lamborghini o que te ganas un Lamborghini, pues no vende. Al igual que hablar sobre nutrición y entrenamiento, si no vendes algo muy extremo, parece como que no funciona, pero no, de verdad. O sea, lo sostenible en el tiempo es lo que realmente nos debe llevar a esa salud integral de la que hoy en este Compartiendo Café hemos querido plantearos. Y Sara, por último, para no extendernos mucho más en esta pequeña charla que queríamos plantear tan importante sobre la neuroinflamación, si nos puedes dejar algunos tips o recomendaciones básicas que tú sepas, al final que bueno, mucha gente ya las conocerá, pero no tanto, que puedan ayudar con todo ese problema de neuroinflamación. Al final los tips son siempre los mismos, pero es que son un bueno para todo, ¿no? Entonces, pues alcohol y tabaco o eliminarlo de nuestra rutina, consumirlo en la menos cantidad posible, hacer ejercicio es súper importante, de fuerza, aunque combinemos con otro tipo de ejercicio, y de hecho, dicho esto, que tú te has referido también a la alta intensidad, súper importante para reducir la grasa visceral. La grasa visceral ya sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular, entonces alta intensidad, algún entrenamiento a la semana sería recomendable, pero que lo bueno no sea enemigo de lo perfecto, es decir, es mejor que hagas una actividad que te guste, pero que la hagas, un ejercicio que te guste, a que hagas X actividad que te recomienda quien sea. Entonces, bueno, ejercicio el que sea, pero haz ejercicio. Manejar el estrés, si es necesario con psicoterapia, como ya hemos dicho, cuidar mucho el descanso, la higiene del sueño, estrategias nutricionales, ir a la causa de por qué ese descanso no está siendo correcto. No me vale de nada que nos hinchemos de melatonina si no estamos abordando la causa, porque hay dos causas que nos disrumpen el sueño, que son o causas circadianas, es decir, que hay algo ahí que no va bien, que no estamos bien, ¿cómo te diría? Bien regulados, ¿vale?
Por ejemplo, tener problemas digestivos hace que se sintetice menos vitamina D y eso te puede disregular. Entonces, el problema digestivo ahí podría jugar un papel importante en que el descanso no sea bueno. O otro punto importante es si tenemos un estrés o una ansiedad acentuado. Ahí también podemos tener un mal descanso y la suplementación cambia completamente y el abordaje cambia completamente a un descanso circadiano, por ejemplo. Luego, por supuesto, por la alimentación, lo que hemos dicho, comer mucha fruta, mucha verdura, súper importante, fuentes proteicas de calidad, carne, pescado, legumbres, huevos, todo siempre dentro de lo que toleremos mejor, mirar muchísimo nuestra sintomatología digestiva y trabajarla y no dar por hecho que hay cosas bueno, que son normales cuando no lo son. Y, por supuesto, pues fuentes grasas de calidad, tomar muchísima agua y, muy importante también, tener una buena relación con la comida, que esto es súper importante. Como ha dicho Miguel antes, a los 3 meses la gente se quita del gimnasio o a los 3 meses la gente deja de hacer dieta o a los meses que sea. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas por los motivos equivocados. Tú no te puedes apuntar a un gimnasio para quemar más calorías y para comer más. Tú tienes que apuntar porque sabes que eso es salud para ti. Es verdad que va a tener una mejora de composición corporal, porque la va a tener, pero siempre que el objetivo sea la salud y que sea disfrutar del entrenamiento que haces. Igual que con la comida. Una comida hay que disfrutarla para que sea sostenible de por vida. Una dieta que va a poder sostener un mes o dos como mucho, no te va a dar ningún resultado. Va a perder kilos, sí, va a perder kilos, va a perder tejido graso. Cuida que no pierdas masa muscular en el proceso, que son muy importantes, pero si no lo puedes sostener de por vida no es útil. Primero, proceso de aprendizaje, aprender la base de la nutrición, de la alimentación sostenible y luego ya, si en un momento hace falta aplicar alguna estrategia más de choque, se aplica, pero hay que tener lo básico, si no, no nos sirve de nada. Claro, muy importante. Al final todo lo que sea sostenible. Bueno, esto es una pequeña introducción que queríamos hacer a todo el tema de la neuroinflamación tan arraigada en la sociedad actual en la que vivimos y en muchas ocasiones tan mal contemplada, porque como ya habéis visto, no solo es desde el plano nutricional, no solo es desde el plano del ejercicio, sino que tenemos que tener en cuenta pues todo lo que pueda afectar a la persona, que normalmente son disruptores o problemáticas que, bueno, pasan por alto, lo de siempre, normalizamos, bueno, es que claro, vivo con mucho estrés, bueno, es que tampoco es normal, tengo mi trabajo, mis hijos o mi X y no que no descanse bien, no, todo lo contrario, aunque se duerman menos horas, pero por lo menos que sean de calidad. Pero dejemos de normalizar lo que no es normal. Hasta aquí, Sara, pues yo creo que a la gente le habrá encantado el directo porque vamos, sigo varios perfiles obviamente, pero no se habla, yo creo que con honestidad y siendo un poco imparcial sobre todo lo que pasa en este proceso neuroinflamatorio. Agradecerte tu tiempo y simplemente recordaros que si tenéis interés, si os apetece saber muchísimo más de todos estos temas, del mundo del rendimiento, del mundo de las lesiones, del mundo de la nutrición, pero con aplicaciones e implicaciones prácticas, os esperamos el día 19 en SPP, el primer congreso que unifica o que junta a diferentes profesionales del sector. Y va a ser tanto presencial como online y vamos a tener el placer de tener a Sara hablando de casos clínicos y dando muchos consejos el próximo día 19. Ya os digo, va a ser presencial aquí en Málaga, pero si no soy de Málaga no pasa absolutamente nada porque será en streaming, en exclusivo directo y luego se quedará guardado para que lo podáis disfrutar. Día 19 tenéis el evento en growgym.es, ¿vale? Lo vais a encontrar y si no, preguntarnos en su perfil, en el mío. Por supuesto, os animo a que sigáis a Growgym, Nutrición Merakis, a mí los que me sigáis, pues siempre agradecido. Y lo dicho, nos vemos el día 19 en este evento donde vamos a intentar dar una realidad práctica y que ayude a profesionales y a personas de a pie, que es lo que queremos, aportar soluciones para poder seguir creciendo todos y sumando profesionalmente, que es lo que se trata, ¿no? Porque muchas veces tenemos demasiada información, como ya comentaba Sara, de demasiados sitios, demasiada polarización y al final gente muy perdida y eso es una pena porque al final conocimiento también hay que saberlo filtrar y de eso, bueno, nos vamos a intentar encargar para aportarlo. Muchísimas gracias a todos los que habéis seguido el directo y muchísimas gracias, Sara, si te quieres despedir de la gente que nos está siguiendo. A ti, Miguel. Pues nada, esto es una pequeña muestra de lo que vamos a tener en el Congreso, en concreto de mi parte, que obviamente allí explicaremos las cosas un poquito más detalladas, pero también daremos muchos consejos prácticos, que es lo que nos interesa, que podáis aplicar el conocimiento a vuestra asesoría, tanto de entrenamiento, de fisioterapia o a vosotros mismos si sois atletas, ¿vale? Y nada, me despido yo también. Muchas gracias, Miguel, por invitarme.
y espero veros, o que por lo menos vosotros me veáis a mí, a través de la conferencia online también en SPP el 19 de octubre. Cuidaros mucho. Buen domingo. Adiós. Chao.